Contacto UFO todos los lunes con Alma Moronati en punto de las 8 de la noche. No te lo pierdas, solo por Bitácora Multimedios. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a un programa más de Contacto UFO SJR. Yo soy Alma Moronati. Hoy vamos a tener un programa muy especial porque pues vamos a estar hablando un poquito acerca de cuestiones paranormales. Recuerden que estamos en el mes de octubre y todo lo que es octubre y parte de noviembre, pues vamos a hablar un poquito de estos temas paranormales. Ustedes me van a decir, bueno Alma, pero pues este es un programa del fenómeno OVNI, sí, pero vamos a recordar un poquito que la cuestión de lo OVNI con lo paranormal tiene mucho que ver. ¿Por qué? Por las energías que se tienen. Cuando hablamos del fenómeno OVNI extraterrestre, estamos hablando también de energías. Recuerden que en programas anteriores hemos hablado sobre seres extraterrestres, seres de bajo astral, los seres de luz. Hemos platicado y hemos comentado cómo los seres de bajo astral, por ejemplo, los reptilianos, los grises, los anunnakis, pues son seres muy parecidos a los demonios. Y también hemos dicho que los seres de luz, como los pleiadianos, los liranos, pues son seres tipo ángeles. Entonces ahorita, pues en estas semanas de octubre y un poquito de noviembre, pues vamos a estar hablando precisamente de estas cuestiones paranormales, estos hechos que suceden, realmente suceden muchas ocasiones y que a veces han marcado la historia de un lugar, de un país incluso. ¿Y por qué les comento esto? Bueno, ustedes a lo mejor aquí en México escucharon hace muchísimos años un caso muy sonado en el 89-90 que sucedió aquí en Querétaro, precisamente aquí en el estado de Querétaro, donde una persona, una señora, una mamá mató a sus 3 pequeños. Pero realmente en este momento no se sabía el por qué era lo que había sucedido, qué estaba pasando, cómo era posible que una madre matara, asesinara a sus 3 pequeños y de la forma tan brutal como lo hizo. Para el caso de la gente que nos ve de otros países, pues sí, efectivamente esto sucedió en México ya hace más de 30 años y el caso es muy famoso. Ustedes lo pueden conocer como el caso de la hiena de Querétaro. Así que no les platico más, vamos con el siguiente video. Escuchen muy bien la historia porque de verdad está impresionante. Vamos con nuestro video. La hiena de Querétaro. Claudia Mijangos, que estudió administración y fue reina de belleza en su natal Sinaloa, se había mudado con Alfredo unos años atrás a Querétaro. Montó una exclusiva tienda de ropa de mujer en el centro de la ciudad, con la onerosa herencia que había recibido debido a la muerte de sus padres, y metió a sus hijos a una escuela católica, el Colegio Fray Luis de León, en donde hasta la fecha imparten las clases padres de la Orden de los Agustinos Recoletos. Todo era perfecto, con una familia bonita, estabilidad económica y sus hijos creciendo, parecía que la vida les sonreía. Por eso quería regresar a la comunidad, algo de lo bueno que ella tenía. Claudia Mijangos se acercó a la escuela de sus hijos y se ofreció a dar las clases de ética y catecismo a los alumnos. Ahí conoció al padre Ramón. El padre Ramón era un tipazo, así lo definían. Además de joven y amable, era muy guapo, con sus ojos azules y su 1.90 metros de altura. Ella se enamoró. Claudia cada vez se alejaba más de su esposo y era habitual encontrarla en la escuela en las clases de catecismo. Al padre Ramón
tampoco le era indiferente y comenzaron un romance. O al menos eso apuntan algunas versiones, porque la escuela jamás dijo nada al respecto, pero tampoco lo negó. Únicamente la Arquidiócesis de Querétaro tramitó el cambio del padre Ramón después de los hechos. De esta relación prohibida sabía el director de la escuela, el padre Rigoberto, tanto así que habló del tema con el mismo padre Ramón y con el esposo de Claudia. El padre Rigoberto le recomendó a Alfredo que él fuera quien se quedara con la custodia de los niños, no su madre. Al parecer, después de estas advertencias o pláticas que tuvo el padre Ramón con el director de la escuela, él ya no quiso continuar con el idilio que mantenía con Claudia Mijangos. También le pesaba demasiado la traición a los votos que había hecho cuando se ordenó como sacerdote. Por toda esta complicación, el padre Ramón decidió terminar con la relación. Claudia Mijangos no lo tomó nada bien, lo buscaba, lo seguía, diría años más tarde el padre Rigoberto. Claudia entonces empezó a hablar de que escuchaba voces que eran ángeles que le decían que tenían que estar juntos. Ella nunca perdió la esperanza de estar con el padre Ramón. Según los peritos, este evento fue tan fuerte para ella que detonó los problemas de salud mental que venía arrastrando. Su amiga Adriana cuenta que con sus hijos siempre fue cariñosa, que con la gente era muy amable, pero unos meses antes mostraba actitudes extrañas, pero nunca violentas. Sin embargo, el terapeuta de pareja al que habían estado acudiendo Claudia y Alfredo, en un intento desesperado de él de recuperar su matrimonio, contó que sí había advertido conductas violentas en Mijangos, pero nunca pensó que escalaran tanto, pues eran durante la terapia en donde los dos discutían y se levantaban la voz. El terapeuta les recomendó que se divorciaran por lo dañada que estaba ya su relación. El mayor episodio de violencia que había ocurrido hasta entonces por parte de Claudia fue la vez que a medianoche sacó a Alfredo al patio de la casa y lo dejó ahí en calzones por horas. Claudia buscó entonces desesperadamente la anulación de su matrimonio, pero no había argumentos suficientes y esto la frustró. Ella seguía muy enamorada del padre Ramón y no entendía por qué no podían estar juntos. El 23 de abril de 1989, cuando Alfredo regresó a sus hijos a la casa, Claudia y él tuvieron una discusión muy fuerte. Le dijo que sabía del romance que tenía con el padre y se lo reprochó aún así. Él quería regresar con ella. Ella no negó la aventura, en cambio defendió el amor que tenía por el padre Ramón. Los gritos los escucharon los vecinos, pero no intervinieron. Alfredo en ese momento se retiró. A la mañana siguiente, en el interior de la casa, se presentaba una escena que parecía sacada de una película de horror. El piso de la sala y las escaleras que iban hacia la planta alta estaban manchadas de sangre, al igual que el pasillo entre la recámara principal, la recámara del pequeño Alfredo y la recámara de las niñas y el baño. Los investigadores afirman que por lo menos había 10 litros de sangre distribuidos por la casa. La puerta de la alcoba estaba entreabierta y el cuadro que se ofrecía a los ojos era aterrador. En la esquina de la recámara, sobre un sillón, 2 cuchillos de cocina, uno de 40 centímetros y otro de 33 centímetros, ambos con cachas de madera en color café limpios. Un tercer cuchillo de 31 centímetros se halló en la recámara de las hermanas Claudia María y Ana Belén, caído sobre la alfombra y lleno de sangre. A María Belén la encontraron en su habitación apuñalada en numerosas ocasiones. Al lado, su madre estaba dormida con sangre en la ropa y con un cuchillo junto a ella. En la madrugada del 24 de abril, las voces al interior de la cabeza de esta ex reina de belleza no paraban de hablarle. Le dijeron que sus niños eran demonios que impedían que estuviera con el padre Ramón. Y entonces ella los mató. Claudia fue interrogada y no recordaba lo ocurrido. Parecía desconocer el destino final de sus hijos.
Según el interrogatorio, deliraba diciendo que sus hijos dormían y ella debía preparar el desayuno, luego cambiaba la angustia por tener que ir por ellos al colegio. Tras las investigaciones se apreciaron los problemas psicológicos que presentaba, por lo que se determinó, tras algunos estudios, que en el momento de la tragedia Claudia Mijangos se encontraba en medio de un episodio psicótico. Mijangos enfrentó su proceso en el penal de Querétaro y finalmente el 19 de septiembre del 91 fue recluida en el anexo psiquiátrico del Centro Femenil de Readaptación Social de Tepepan, al sur de la Ciudad de México. La casa en donde ocurrieron los trágicos asesinatos durante años fue el escenario de rituales satánicos hasta que tapiaron completamente la vivienda. El juez le impuso la sentencia más alta que se puede dictar en este tipo de casos, 30 años. Ella, el 24 de abril del 2019, en el exterior del penal ya la esperaban dos personas, aparentemente sus familiares, quienes llegaron al lugar a bordo de una camioneta, y la mujer vestida de azul con el cabello rubio subió sus pertenencias a la cajuela y se fue. Ella cumplió sus 30 años. Y bueno, pues amigos, realmente esta historia es impactante. En el año de 1989, pues aterró a la comunidad de Querétaro, y no nada más a Querétaro, a todo el país. Actualmente la casa donde se suscitaron estos hechos pues está cerrada completamente, no se puede pasar, no está abierta al público y pues está siempre en vigilancia. Reportó para Bitácora Alma Moronati. Bitácora Paranormal es un programa de radio donde hablaremos relatos y sucesos paranormales que se realizan en cada investigación. Todos los jueves de 8 a 9 de la noche. Con Víctor el Jaguar. No se lo pierdan. Hacerte rico en loterías con 1 millón. Mejor trabaja, ya levántate temprano. Con sueños verdes solo pierdes el camión. Todos los viernes en punto de las 6:30 de la tarde no te puedes perder nuestro programa Los Meros Petateros. Habrá risas, albures, música y más. No te lo pierdas, solo por Bitácora Multimedios. Ya no hay que trabajar. Ya está ganada la copa en la olimpiada. Soñar no cuesta nada, pues que ganas con soñar. Ya no cuesta nada, pues que ganas con soñar. Saras Crochet ofrece amigurumis, bufandas, gorros, chalinas, guantes y más. Contáctanos como Saras Crochet en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y WhatsApp. Recuerda, regalar arte es regalar amor. Bueno amigos, pues ya regresamos a nuestro corte comercial. Rápidamente leo los mensajes que nos están llegando. Un saludo a toda la gente que se está incorporando al programa. Por aquí un saludo para nuestro amigo Patricio Coronel Piña, que nos manda saludos desde Loja, Ecuador. También para Jesús Fernández, dice, ¿qué no paranormal es los jueves? Sí, a ver, el programa de Bitácora Paranormal con nuestro amigo Jaguar es los jueves. Ellos son investigadores paranormales. Pero recuerden que al principio yo les dije que este mes de octubre y parte de noviembre, aquí en el programa Contacto UFO SJR, aparte de que hablamos de ovnis, este mes, estas semanas, íbamos a hablar un poquito de paranormal.
¿Por qué? Por las energías que se manejan. Ahorita vamos a platicar acerca de este tema que les acabo de presentar de la llena de Querétaro. Bueno, también por ahí Marcos González nos dice, saludos Alma, buenas noches, muy bueno el programa como siempre, muchísimas gracias. También por acá Miguel nos dice, buenas noches en el estudio como siempre y cada lunes, saludos y pues bueno Alma, sabes que te amo, te mando millones de besos, yo también corazón. Y dice, en cuanto a tu tema, gente loca, enferma, habiendo tanta gente queriendo ser padre o tener a sus hijos cerca siempre y ve, hay cada loco en este mundo que no, bueno, pues sí, efectivamente, una parte de locura y una parte de otras cosas que ahorita vamos a comentar. También por aquí nos dice Patricio, dice, son temas sensibles que van desde un perfil psicológico demencial hasta la programación o implantes colocados para manipular las psiquis por entidades dimensionales como los grises, reptilianos, metalianos y dragones. Hay investigaciones sobre su influencia, efectivamente. Marcos González dice, tema muy fuerte, así es. José Juan Olvera dice, un saludo desde Querétaro, excelente programa, muchísimas gracias José Juan. Y bueno, pues precisamente estamos hablando en este caso específicamente de la llena de Querétaro de Claudia Mijangos, de que, bueno, cuando fue detenida por este crimen que cometió, pues obviamente le hicieron varios estudios, se decía que tenía esquizofrenia, que ella padecía de esquizofrenia y que eso fue lo que la llevó a realizar estos actos. Pero bueno, también estamos en la cuestión de las energías, de los entes, de esta cuestión paranormal, de los demonios, de los diablos, como comentaba Patricio, que muchas veces, voy a tocar un tema un poco sensible, pero esto es real, muchas veces la gente que está muy metida en la religión, a veces tiende a, sin querer, contactar estos seres. Estos seres se aprovechan de esta gente que es muy sumisa, de que es muy entregada, de que de repente tienen esta cuestión de fanatismo y de eso a veces estos seres como el diablo u otros entes pues se aprovechan y pasa este tipo de situaciones que realmente sí se les llegan a presentar a las personas y les empiezan a decir cosas, que realicen actos malos, que realicen cosas de matar, de esto. Por eso, por ejemplo, tenemos muchas sectas satánicas, porque ellos se entregan a este tipo de entes y bueno, pues van y matan tanto personas como animales, lo que sea, para sacrificar y entregarse. Entonces, pues estamos viendo en el caso de Claudia Mijangos, pues el lado psicológico, que estamos viendo que pudiera tener la cuestión de esquizofrenia, pero también algo muy, muy importante, la cuestión religiosa, que nos lleva también al paso de estas entidades. Por aquí, como nos dice Antonia Pérez, dice, hola, dice, vivo cerca de la casa de Claudia y pasar por ahí siempre es triste y da escalofrío pasar por esa casa a pesar de los años. Sí, pues me imagino, es que después de este atroz asesinato que se cometió en contra de 3 pequeños, pues las energías de estos pequeños ahí se siguen manteniendo. Y como comentamos en la cápsula, pues la gente al principio iban y hacían también ritos satánicos. Entonces, imagínense la cantidad de energía negativa que tiene ese lugar. Entonces, pues sí, yo entiendo, Antonia, debe ser triste pasar por ahí, pero también la energía es muy, muy pesada. Dice, saludos viendo el programa en Querétaro Capital, muchísimas gracias, Antonia. Y bueno, nos dice Patricio, dice, ¿cómo se puede entender estas conductas? Incluso en la actualidad están sucediendo por causas relacionadas a las reacciones de las vacunas y su complejidad por los elementos esenciales como el grafeno y otros. Efectivamente, hay muchas cositas por ahí con la cuestión de las vacunas que se están empezando a presentar, no tan solo estas cuestiones psicológicas, sino también de repente hay personas que están presentando otro tipo de enfermedades
que vienen arrastrando por la cuestión de las vacunas. Pero bueno, eso ya es otro tema. Ahorita nos vamos a dedicar a la cuestión de este caso en sí, de lo paranormal, de lo que sucedió hace más de 30 años ahí en Querétaro, y que bueno, pues todos los que vivimos aquí en el estado de Querétaro, sus alrededores, pues conocimos el caso y la verdad fue algo muy, muy impresionante. Pero bueno, pues vamos a seguir con el programa, ayúdenos a compartir, recuerden que estamos en todas las diferentes redes sociales, estamos en Twitter, Facebook, YouTube e Instagram como Bitácora Cuero. Y bueno, pues vamos a seguir hablando sobre estos casos. Nos enviaron un audio donde nos hablan sobre un duende. Yo creo que muchos de nosotros hemos tenido casos en nuestras casas de duendes que nos esconden cosas o que se mueven cosas solas, y pues el caso de esta chica es muy, muy impresionante. Vamos a escucharlo. Ahí viven mis abuelos, mis tíos y mis primos. Mis abuelitos, a pesar de ser de otros estados, llegaron muy jóvenes a Xochimilco, y ahí nacieron todos sus hijos, incluyendo mi padre. Compraron un terreno en un pueblito llamado San Mateo y construyeron desde cero una casa. Yo viví en ella mis primeros 5 años de vida, y debo decir que desde siempre sucedieron cosas muy extrañas ahí. La casa es bastante grande, tiene un total de 4 pisos y en el segundo hay 2 departamentos en los que vivían otros 2 de mis tíos con sus respectivas familias. Nosotros, mis padres y yo, vivíamos abajo junto con mis abuelos. Es por eso que cada vez que alguien salía, pasaba a avisarles a mis abuelos por si necesitaban algo. Era como una costumbre, sobre todo de mi tío Enrique. Recuerdo muy bien cuando él se iba porque, justo cuando cruzaba la puerta del portón principal y salía, se comenzaba a escuchar como si tiraran canicas en su departamento, y pasos como de niños corriendo, hasta llegar al punto en el que parecía que había varios niños jugando allá arriba. Yo, con mis escasos 5 años, recuerdo perfectamente los escalofríos que sentía al escuchar esos sonidos que hubieran parecido cotidianos, pero que resultaban imposibles, puesto que se escuchaban cuando mi tío salía con toda su familia, y mis 2 primos eran menores de 3 años. Nunca los dejaban solos. Cuando yo le preguntaba a mi abuelita si escuchaba aquello, me decía que seguramente era reflejo de sonido, y me distraía poniendo algo en la televisión o sirviéndome de comer. Tan común era esto, que no exagero cuando les digo que ya se veía hasta como algo normal. Pero esta no es la historia que me aterra. Perdón por la introducción, pero se me hizo necesario enfatizar que había algo extraño en la casa, y que de ella muchísimos relatos pueden salir, pero hoy quiero concentrarme en algo que me sucedió con lo que considero son estos seres que ya mencionaron recientemente en el canal. En el otro departamento vivía mi prima favorita, la más cercana a mi edad y con la que siempre jugaba. Nos gustaba mucho hacer pijamadas aun cuando yo ya no vivía ahí, y en una ocasión, precisamente en una pijamada y ya con 14 años de edad, estábamos escuchando la radio, compartiendo los audífonos, en uno de esos radios que traían una luz y que no les duraba nada la pila. Estábamos sumergidas en la música, cuando por inercia, yo miré hacia la puerta de la habitación que quedaba justo frente a los pies de la cama, como cuando miras porque sientes una mirada. Justo por eso volteé. Para mi asombro, vi a un ser como de unos 30 centímetros, parado junto a la puerta y al lado de un recipiente de basura como escondido. Nos estaba mirando. Tenía, al menos en lo que pude percibir por la oscuridad del cuarto, una nariz grande y unas orejas puntiagudas y gruesas que apuntaban hacia los lados. Llevaba un chaleco. Eso es lo que recuerdo. Cuando lo vi, sentí como si algo se me hundiera en el estómago, y por debajo de la cobija en la que estábamos mi prima y yo, le di un codazo y le susurré que mirara hacia la puerta. Yo sentía que estaba sudando frío y que me costaba moverme, cuando ella levantó un poco la cabeza, e inmediatamente después intentó esconderse debajo de la cobija de manera discreta, mientras me preguntaba qué diablos era eso. Solo le pude decir que rezáramos,
pues venimos de una familia muy católica y eso nos enseñaron a hacer. Rezamos y rezamos hasta quedarnos dormidas y despertamos muy temprano para bajar a contarle a mi tía, a contarle lo que habíamos visto. Mi tía subió enojadísima diciendo cuánta grosería se le venía a la cabeza, pues, según ella, así se corre a los duendes. Ella nos dijo como si nada que había duendes en la casa y que incluso molestaban mucho a mi abuelita, que dormía solita desde que tengo memoria. Entonces recordé una noche en la que mis padres me dejaron con ella porque iban a ser una de mis hermanas. Fue una noche escalofriante, y en la misma casa, a unos metros de donde me acababa de ocurrir aquella experiencia. En esa noche de luna llena, recuerdo haber estado mirando el patio por la ventana, porque la luna lo alumbraba todo. Yo siempre hablaba con mi abuelita durante horas, aún en esa época cuando tenía 10 años de edad. Por tanta charla nos dieron las 3 de la mañana y empezó a hacer mucho viento. No sé por qué, pero siempre llegaban muchos gatos al patio de la casa y maullaban de formas un poco escalofriantes para aparearse, pero eso yo no lo sabía en ese entonces. Solo me daba mucho miedo escucharlos y hacer esos sonidos. Yo quería dormir, pero entre el viento silbando, las ramas de un árbol golpeando la ventana y los gatos, no podía hacerlo. Además estaba pensando mucho en mi mamá y en la nueva hermanita. Y entonces comenzó a escucharse en una pared del cuarto como si arañaran, pero aquellos arañazos iban de un extremo a otro, como si los hiciera un gigante. Yo empecé a temblar. Mi abuelita se había quedado dormida y no me salía la voz con la suficiente fuerza para despertarla, pues su cama estaba un poco retirada de la colchoneta improvisada en la que yo estaba. En eso, empecé a escuchar pasos en el techo y una pelota que rebotaba, como una pelota de esas chiquitas y duras con las que juegas frontón. Y escuchaba muchos pasos corriendo allá arriba. Nuevamente escuché aquellas canicas de mi infancia y no pude más y desperté a mi abuela, y ella escuchaba todo lo que yo, pero solo me dijo que rezáramos. Estas historias solo fueron el preámbulo para la más escalofriante de todas, cuando yo ya tenía 18 años y estaba en el departamento donde escuchaba esos arañazos, esas canicas, esos pasos, en el departamento de mi tío. Pero ahora él ya no vivía ahí, solo mi abuelita y mi abuelo ahí abajo. Aquella vez yo estuve viviendo con mi abuelita unos meses. Ella me prestó una habitación en ese departamento que era muy pequeña y no tenía ventanas. Era más como una bodega en donde ella solía guardar telas e hilos y demás, pero cuando estuve ahí tenía una cama, una mesa y un buró pequeño. El cuarto era tan oscuro que aún de día, si quería ver algo tenía que prender la luz. De noche, me resultaba imposible dormir con una oscuridad tan profunda, pues de alguna manera sentía que me absorbía. Así que colocaba un pequeño foquito para que pudiese abrir los ojos y ver algo más que solo oscuridad. La noche en que esto pasó, me fui a dormir muy cansada y caí en un sueño profundo. De pronto, me despertó un ruido insistente. Abrí los ojos y sin necesidad de moverme siquiera, pude ver que frente a mí, en donde estaba mi buró, a un costado de mi cama, había un ser grande, como de 1,40, un ser cuyo piel parecía tener un tono verdoso, orejas grandes, anchas y puntiagudas, y tenía una especie de joroba y un chaleco. Estaba esculcando de pie mi primer cajón, y sus garras habían hecho el ruido al rozar con el fondo del cajón de madera. Cuando lo vi se me heló la sangre. Sentí mi cuerpo tieso y recordé que mi abuelita me había dicho que cuando viera algo desconocido, algo que rebasara mi entendimiento, dijera Ave María Purísima. Decía que si era algo bueno, respondería con sin pecado concebida, y entonces no debía temer, y que de ser algo malo, simplemente lo ahuyentaría. Pero fue tan grande mi desesperación que cuando intenté repetir esas 3 palabras,
Ni siquiera podía mover la boca. La voz no me salía. A duras penas alcancé a decir ave, como tartamudeando. Cuando esta horrible cosa, giró su cara hacia mí. ¿Ave qué? Su voz era horrible, chillona y rasposa, y solo pude hundir mi cara en la colcha y creo que me desmayé. No sé si era el mismo ser que vi cuando tenía 14 años, o simplemente otro de mayor edad, o no sé. No sé mucho de duendes. Actualmente tengo 25 años, y no quisiera volver a ver a ninguno de ellos. Gracias. Ahí viven mis abuelos, mis tíos y mis primos. Mis abuelitos, a pesar de ser de otros estados, llegaron muy jóvenes a Xochimilco, y ahí nacieron todos sus hijos, incluyendo mi padre. Compraron un terreno en un pueblito llamado San Mateo y construyeron desde cero una casa. Yo viví en ella mis primeros 5 años de vida, y debo decir que desde siempre sucedieron cosas muy extrañas ahí. La casa es bastante grande, tiene un total de 4 pisos y en el segundo hay 2 departamentos en los que vivían otros 2 de mis tíos con sus respectivas familias. Nosotros, mis padres y yo, vivíamos abajo junto con mis abuelos. Es por eso que cada vez que alguien salía, pasaba a avisarles a mis abuelos por si necesitaban algo. Era como una costumbre, sobre todo de mi tío Enrique. Recuerdo muy bien cuando él se iba porque, justo cuando cruzaba la puerta del portón principal y salía, se comenzaba a escuchar como si tiraran canicas en su departamento, y pasos como de niños corriendo, hasta llegar al punto en el que parecía que había varios niños jugando allá arriba. Yo, con mis escasos 5 años, recuerdo perfectamente los escalofríos que sentía al escuchar esos sonidos que hubieran parecido cotidianos, pero que resultaban imposibles, puesto que se escuchaban cuando mi tío salía con toda su familia, y mis 2 primos eran menores de 3 años. Nunca los dejaban solos. Cuando yo le preguntaba a mi abuelita si escuchaba aquello, me decía que seguramente era reflejo de sonido, y me distraía poniendo algo en la televisión o sirviéndome de comer. Tan común era esto, que no exagero cuando les digo que ya se veía hasta como algo normal. Pero esta no es la historia que me aterra. Perdón por la introducción, pero se me hizo necesario enfatizar. Te esperamos todos los jueves 9:15 de la noche en nuestro programa Las Cosas Como Son, segunda temporada por Bitácora Multimedia. No te pierdas, todos los jueves a las 7 de la tarde, Hablemos Derecho, con Jen Valjean y Martín Hernández, donde se abordarán temas de cultura jurídica y temas de interés general. Síguelo por Bitácora Multimedios. Saras Crochet ofrece amigurumis, bufandas, gorros, chalinas, guantes y más. Contáctanos como Saras Crochet en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y WhatsApp. Recuerda, regalar arte es regalar amor. Bueno amigos, pues ya regresamos de nuestro corte comercial. Muy interesante pues la historia de este duende que habitaba en esta casa. Ustedes ya escucharon, pues les movían cosas, les tiraban canicas, bueno, se escuchaba como que les tiraban canicas, pues les jalaban las cobijas, les desaparecían las cosas, muchísimas cosas que hacen estos pequeños
seres que ya en algún tiempo, nosotros recuerden que estuvimos hablando aquí en el programa precisamente sobre los duendes, los gnomos, y que bueno, a veces dicen por ahí algunos que pues cuando llegan a estar ahí en la casa de las gentes, pues quieren que los adopten, quieren que les dejen por ahí sus dulces, sus regalitos, que los atiendan, pero caray, bueno, vivimos en una vida tan estresante que a duras penas podemos atender a nuestros hijos, a nuestra familia, que vamos a estar atendiendo a los duendes, pero bueno, caray, son cosas que pasan. Pues vamos a seguir con estos temas. Ahorita vamos a hablar un poquito sobre otras personas que en su momento, allá por el año de los 60, pues también hicieron cosas aterradoras, cosas escalofriantes, cosas que marcaron también, tal vez de los primeros, yo creo, no sé, pero de los primeros asesinos seriales aquí en México, mujeres, porque pues recordemos que casi siempre la mayoría de los asesinos seriales son hombres, pero en este caso mujeres, las primeras asesinas seriales, que empezaron desde los 60, que duraron por ahí algunos años y que hicieron muchísimas cosas en el centro de la República Mexicana. Estuvieron en diversos estados, incluyendo Querétaro, en este caso San Juan del Río. Y bueno, pues de quiénes estoy hablando, yo creo que todos han escuchado sobre las famosas poquianchis. ¿Quiénes eran las poquianchis? ¿Qué hacían? ¿Por qué tanto misterio? ¿Por qué de repente hablar sobre ellas? Estamos hablando de algo bastante fuerte. Bueno, pues vamos a ver el siguiente video. Las poquianchis. Las poquianchis es el apodo con el que popularmente se le conoce a las hermanas González Valenzuela, quienes en 1964 se hicieron famosas tras ser acusadas de trata de personas y asesinato. De acuerdo con los archivos, las poquianchis asesinaron entre 90 y 150 personas, entre mujeres explotadas, recién nacidos y clientes. Por ello, las poquianchis son consideradas las asesinas seriales con el mayor número de víctimas en la historia de México. Sus nombres eran Delfina, María de Jesús, Carmen y María Luisa, quienes construyeron una red de secuestro y prostitución. Manejaban prostíbulos en Jalisco y Guanajuato, donde golpeaban y sometían a sus víctimas. Nacidas en El Salto, Jalisco, las poquianchis nacieron en una familia de carácter disfuncional. Su padre fue un policía del gobierno porfirista, alcohólico que maltrataba a sus familias. Además, se dice que obligó a las hermanas a presenciar la tortura de detenidos durante su infancia. Por otra parte, la madre de las hermanas González Valenzuela era una fanática religiosa. El maltrato dentro de la familia alcanzó grados extremos que incluso Carmen González pasó un año encarcelada por su padre. En 1938, Carmen se relacionó con un criminal al que tiempo después abandonó. Sin embargo, durante ese periodo aprendió todo lo necesario sobre el negocio de los bares. Cuando los padres de las hermanas murieron, éstas utilizaron su herencia para invertir en su primer burdel, el cual cerró tras una riña en la que murió el hijo de Carmen. En Guadalajara, en 1954, las poquianchis volvieron a abrir un burdel en Lagos de Moreno, Jalisco. Pese a que la prostitución estaba prohibida en el estado, las hermanas establecieron nexos con autoridades corruptas para estar protegidas. A su vez, se vincularon con secuestradores en toda la República para conseguir a las mujeres que iban a prostituir. La edad de las víctimas oscilaba entre los 12 y 15 años, quienes eran atraídas bajo la promesa de empleos bien pagados. Una vez en el burdel, las mujeres eran violadas y golpeadas para someterlas psicológicamente.
Inmediatamente eran puestas a trabajar. Para ello, las poquianchis les proporcionaban ropa y comida a precios arbitrarios para así generar una deuda imposible de pagar. Cuando las mujeres rebasaban los 25 años de edad, eran asesinadas por los colaboradores masculinos de las hermanas. Algunas otras prostitutas más antiguas se convirtieron en cómplices de las proxenetas, funcionando como celadoras y participando en los homicidios. Muchas de las mujeres llegaron a enfermar y morir, principalmente por una dieta raquítica que se les proporcionaba. Si alguna de las prostitutas llegaba a quedar embarazada, se le practicaba un aborto. Además, también se asesinaron a los niños que llegaron a nacer. Finalmente, una de las víctimas logró escapar y denunciar a las hermanas. Tras el arresto se descubrieron varias fosas clandestinas donde las poquianchis enterraron a los muertos. Fueron condenadas a la pena máxima de 40 años de cárcel, pero solo una logró morir en libertad. Uno de los lugares tradicionales en San Juan del Río, que está lleno de leyendas en estos días que se celebra Día de Muertos, es la antigua casa de las poquianchis, que se ubica en la calle Melchor Ocampo. Sí, aquí en San Juan del Río también llegaron las poquianchis. Aunque el espacio fue sede de hechos trágicos en la década de los 60, sus actuales moradores desconocen una gran medida parte de la historia que encierran sus paredes. Fue en 1964 cuando en medios de comunicación de aquel entonces se dio informe sobre el desmantelamiento de un grupo delictivo que se dedicaba a la trata de blancas y que operaba también en Querétaro. Carmen, Delfina, María de Jesús y Luisa González Valenzuelas, conocida como las hermanas Poquianchis, tenían 6 domicilios distribuidos entre los estados antes mencionados. Tras su detención se hizo el cateo de las casas, donde se encontró que había restos mortales entre las paredes. El lugar desde donde se organizaba la red estaba en San Francisco del Rincón, Guanajuato. Las jovencitas eran privadas de su libertad, trasladadas a otros estados, en donde eran sometidas como esclavas sexuales. El municipio de San Juan del Río también fue testigo y partícipe de dichas atrocidades, pues en la calle Melchor Ocampo operaba el centro nocturno conocido como Río Rita, y según reportes policiales de la época, también se encontraron cuerpos de jovencitas que se negaron a trabajar como prostitutas. Actualmente el domicilio es ocupado como vecindad y a los inquilinos se les ha hecho común ver que deambulan sombras por los patios, se escuchan gritos aterradores o llantos, mientras que durante las noches también se pueden escuchar los susurros de los lamentos que parecerían salir de las paredes. Cabe recordar que en años anteriores, parte de los recorridos de la leyenda incluían la visita a esta casa. Sin embargo, los propietarios decidieron ya no permitir el paso a personas ajenas al pago de la renta, debido a las molestias que ocasionaban tantos visitantes. Bueno amigos, pues también aquí en San Juan del Río, Querétaro, en los años 60, pues se conoció este caso de las poquianchis, y cabe mencionar que donde está esta casona, pues está muy cerca al Museo de la Muerte, que también es un lugar muy especial aquí en San Juan del Río, con este manejo de energías negativas, donde dicen pues espantan y se presentan cosas muy extrañas. Reportó para Bitácora Alma Moronati. Panadería GR ofrece productos de elaboración artesanal, caseros, con materia prima de calidad y elaborados con mucho amor. Contáctanos al WhatsApp 442-326-0151 y en Instagram @repostería_jrg. Panadería GR.
Bitácora Paranormal es un programa de radio donde hablaremos relatos y sucesos paranormales que se realizan en cada investigación. Todos los jueves de 8 a 9 de la noche. Con Víctor el Jaguar, no se lo pierdan. En Topre somos especializados en estampado, subensamble y ensamble de piezas metalmecánicas para la industria automotriz. Nuestros resultados han hecho que adquiramos mayores proyectos por parte de nuestros clientes y es por eso que seguimos creciendo. Es por eso que te invitamos a formar parte de la familia Topre. Actualmente contamos con posiciones operativas dentro de todos nuestros procesos, salarios competitivos, crecimiento y capacitación constante. No dudes en formar parte de nuestro equipo. ¡Únete a nuestro equipo de trabajo! Bueno amigos, pues ya regresamos de nuestro corte comercial. Rápidamente saludamos a la gente que se está incorporando. Le mandamos un saludo al señor Álvaro Armendáriz, él nos ve desde Querétaro. Dice, hola, buenas noches, Alma Moronati, saludos. Gracias por estar aquí, señor Álvaro. Pascual Naranjo Medrano dice, sí, las recuerdo, fue un caso muy sonado en ese tiempo, explotación de jóvenes, así es. Por ahí también les mandamos un saludo a nuestro compañero Joel Reséndiz, que bueno, pues también hago aquí un espacio, pues él tiene su programa de salud integral, por ahí todos los martes 7 de la noche, véanlo, de verdad es un programa muy interesante, siempre traen mucha gente preparada, médicos, enfermeras, todos son profesionistas preparados precisamente para darnos pues esta cuestión de la salud. Recuerden que más vale prevenir, siempre se está tratando de prevenir que lamentar. La prevención siempre va a ser lo mejor para cualquier caso. Así que yo les recomiendo que vean Salud Integral todos los martes 7 de la noche aquí con nuestro compañero Joel Reséndiz. Y bueno, pues le mandamos un saludo. Y bueno, pues como ven este caso de las poquianchis, como decía por aquí Rubén, Pascual, ya le ando cambiando el nombre, Pascual Naranjo, pues que sí lo recuerda en los años 60, bueno, a mí en lo personal, pues no me tocó, porque yo soy como de los 80s para acá, pero pues sí supe que aquí también en San Juan del Río fue muy sonado el caso, como comentábamos en el video que pasamos, pues ese lugar que está muy cerca del Museo de la Muerte también, pues se siente una energía muy pesada. La gente que vive ahí, que ahorita actualmente es una vecindad, refiere que hay ocasiones en que escuchan rasguños en las paredes, que escuchan llantos, que incluso la gente que tiene niños pequeños y tienen los juguetitos por ahí, han visto que de repente alguno que otro juguete se mueve solo. O sea, imagínense. Y bueno, cuando uno investiga esto y les pregunta a la gente que pues si no les da miedo o qué reacción tienen, pues ya la gente ya se acostumbró, ¿no? Ya la gente dice que en un principio pues sí les daba miedo, pero pues que lamentablemente la situación en la que ahorita nos encontramos muchos, situación económica, pues no da para estarse cambiando de casa y pues mejor se aguantan y se acostumbran. Así que pues ahí están las evidencias, incluso cuando agarraron a las poquianchis, fueron a este lugar, empezaron a romper las paredes para remodelar y según dicen que los albañiles y toda la gente que estuvo trabajando en eso, que encontraron pues huesos, que encontraron cuerpos en las paredes. O sea, imagínense toda esta atrocidad que realizaron estas personas, que bueno, nada más con imaginarse con que una cuestión de trata de blancas, cuestión sexual, cuestión de
de agarrar jovencitas y ponerlas a trabajar, y luego ya que llegan a una edad determinada que ya para ellas, según ellas, ya no les sirve, pues matarlas. O sea, de verdad, ¿qué estarían pensando estas mujeres para cometer esas atrocidades? Y luego, si alguna de ellas llegaba a quedar embarazada, pues igual hacían que las abortaran y ahí dejaban a los bebecitos. O sea, imagínense, como decíamos al principio, todo este manejo de energía negativa, energía baja, pues obviamente después, tiempo después, pues se va a estar manifestando. Así que, pues muy sonado este caso de las poquianchis a nivel nacional allá en los 60s. Y bueno, pues por ahí se siguen dando de repente algunos casos todavía a estas alturas del partido. Todavía hay gente que pues tiene problemas por ahí psicológicos y andan haciendo cosas que no deben hacer. Pero bueno, pues vamos a seguir con el programa. Vamos a pasar ahorita cambiando un poquito de tema para relajarnos un poquito la cuestión de que estamos viendo así cosas medias feas. Pues si ustedes han presentado por ahí dolores de cabeza, ansiedad, baja autoestima, cosas así, pues por aquí un amigo mío está manejando lo que es la acupuntura china. Entonces, si alguien de ustedes está interesado, puede comunicarse conmigo y él puede venir a dar ese tipo de terapias. Pero bueno, les vamos a pasar el siguiente video para que ustedes vean de qué se trata.
Bueno, pues ahí está esta información. Quien necesite, pues se puede contactar conmigo y pues aquí mi amigo puede venir a hacer la terapia correspondiente. Bueno, amigos, pues hemos llegado ya casi al final del programa. De verdad que estuvo interesante. Muchísimas gracias a toda la gente que se ha incorporado al programa, que nos ha ayudado a compartir. Y bueno, quiero comentarles que pues el próximo lunes, el lunes próximo es 31 de octubre, estén pendientes en el programa porque vamos a estar hablando precisamente de este día del famoso Halloween. Vamos a hablar el tema, vamos a tratarlo, ¿qué significa Halloween? ¿Por qué se supone que no debemos estarlo festejando? Vamos a hablar sobre esta cuestión de las brujas y todos estos ritos satánicos, estos portales que se abren precisamente en este día 31 de octubre, que por cierto no tiene nada que ver con el 1 y 2 de noviembre, Día de Muertos, que festejamos aquí en México. También el próximo lunes vamos a estar hablando sobre esta cuestión de Día de Muertos. Vamos a ver las diferencias entre Halloween y entre Día de Muertos. Así que amigos, no se pierdan el próximo lunes, va a estar muy interesante el programa. Sigan compartiendo y recuerden que por este mes de octubre y tal vez parte de noviembre, tal vez la primera semanita, vamos a tratar estos temas paranormales. Ya después vamos a continuar con nuestros temas del fenómeno ovni extraterrestre. Pero sí quiero aclararles, porque de repente hay mucha gente que pues a lo mejor se molesta y dice, es que ¿por qué estás hablando de cosas paranormales si es un programa de ovnis, no? Recordemos que todo es energía y la cuestión paranormal con la cuestión del fenómeno ovni está muy relacionado. Así que amigos, pues por este mes vamos a estar hablando de temas paranormales. Yo los espero el lunes 31 de octubre, va a estar muy bueno el programa, no se lo pierdan, ¿ok? Por aquí, pues creo que ya no tenemos más saludos, pues sigan compartiendo el programa y pues yo los espero próximo lunes, ¿sale chicos? Pues se despide su amiga Alma Moronati, que pasen una excelente noche, gracias por estar aquí, gracias por compartir. Antes de irme, recuerden que estamos en las diferentes redes sociales, Instagram, YouTube, Twitter y Facebook como Bitácora QRO. Así que pasen una excelente noche. Se despide su amiga Alma Moronati. Hasta la próxima.